Que sea para Estados Unidos. Que sea para Estados Unidos. Sí, buenas tardes, querido hermano Yausi, y también a todos los que están siguiendo este seminario por internet. Que el Señor os bendiga a todos y que su Santo Espíritu dirija este seminario para que sea de gran ayuda para todos los oyentes y también los que ven este vídeo. El seminario de hoy lleva por título Los virus del matrimonio y su cura. Hay muchos virus en el ambiente, en las cosas, en los productos que se consumen, en los animales, y esto puede producir enfermedades humanas, como el SIDA, la gripe aviar o aviaria, el E. coli, que es uno de los que más se habla ahora en Europa, la fiebre aftosa. Todo el mundo teme a estos virus y los gobiernos toman medidas para paliar su efecto sobre la sociedad, sobre los animales, porque esto puede producir muertes humanas, enfermedades y también enfermedades en el reino animal. Pero la pregunta que yo formulo en esta tarde es, ¿por qué no se teme tanto a los virus devastadores del matrimonio? ¿Existen virus devastadores de la institución matrimonial? Virus que se introducen entre la pareja y a corto o a largo plazo pueden producir efectos terribles. Es importante que los conozcamos. Hay muchos. Hoy solo nos limitaremos a unos cuantos, pero continuaremos en este seminario exponiendo otra clase de virus que no citaremos hoy y que también queremos identificarlos para encontrar el remedio o la vacuna ideal, siempre hablando de manera metafórica. Cuando el pecado entró en el mundo, nuestra naturaleza quedó completamente trastornada. No existen personas perfectas, no existen matrimonios perfectos. ¿Por qué? Porque somos seres pecaminosos que tenemos una naturaleza pecaminosa y es más fácil pues que tendamos a lo malo que a lo bueno. Por lo tanto, si queremos tener matrimonios felices, debemos trabajar, debemos esforzarnos para que esto sea una realidad. No va a venir de una manera espontánea, no va a ser una cuestión así por inspiración, sino que debemos trabajarlo, el asunto, con la ayuda de nuestro cónyuge, pero de manera especial consagrándonos al Señor. Cuando nos consagramos al Señor, entonces, aunque tengamos matrimonios que no son lo mejor o que han pasado por situaciones difíciles, el Señor puede transformar esos matrimonios y hacer que se vivan situaciones que nunca han existido. Dios transforma las mentes, transforma los corazones y por lo tanto eso afecta a las instituciones, a la iglesia, a la familia, al hogar, al trabajo y, como no, al matrimonio. Hay un dato importante que queremos citar en este seminario y es el hecho de que hay matrimonios que se han contraído en el mundo, es decir, fuera de la iglesia, antes de que la persona conociera al Señor y su mensaje evangélico. Entonces esas personas no han consultado a Dios, han seguido sus caprichos, a veces se han casado sin amor, o se han casado por pasión, o se han casado porque ella estaba embarazada, o se han casado porque la familia arregló ese matrimonio, o simplemente porque ellos eligieron, les gustaba esa persona y se acabó. Y después se dan cuenta de que eso no está funcionando bien y en ese lapsus conocen al Señor y entonces pues les gustaría cambiar de pareja para emprender una nueva etapa y que todo fuera diferente. Mi mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, mejor dicho, es decididamente no. El Señor puede cambiar las circunstancias más adversas de un matrimonio. Lo que ha sido triste y lo que ha sido negativo, lo que ha sido una mala experiencia, Dios la puede transformar. El Señor tiene el antídoto necesario para paliar el veneno, cualquier veneno. Y el mensaje que nos da la palabra es que en Cristo todo lo podemos y los matrimonios afectados pueden recuperarse. Ahora bien, cuando hablamos de matrimonios que se fraguan con el conocimiento del mensaje de salvación, pues es importante tener en cuenta de que antes de contraer matrimonio debemos consultar a Dios.
Si para hacer cualquier cosa en la vida, pues nos preparamos mucho más para el matrimonio. El problema es que el enemigo se esfuerza para unir a personas que van a discutir durante toda su vida o van a tener problemas y al final se van a separar. El enemigo busca destruir la institución matrimonial porque con eso pues deshonra a la pareja, deshonra a los hijos, deshonra a la sociedad y hace que este mundo vaya peor. Porque cuando un matrimonio funciona mal, todo a su alrededor queda afectado. Por ende, cuando un matrimonio funciona bien, todo a su alrededor queda afectado positivamente. Si logra destruir nuestra relación de pareja, rompe el símbolo que implica el matrimonio, la unidad que existe en la divinidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La divinidad está unida de tal manera que cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos de un solo Dios verdadero, como ya hemos dicho en otras ocasiones. De la misma manera, cuando hablamos del hombre y la mujer, los dos cónyuges, estamos hablando de una sola carne. La palabra de Dios no nos garantiza emprender una relación de amor con personas exentas de defectos, sin defectos, pero sí nos garantiza que con la ayuda del Señor la relación va a ser buena y va a ser perfecta en Cristo Jesús, cuando nos afianzamos en un escrito está. A veces se busca la compatibilidad de carácter como el único punto positivo para que esa pareja pueda funcionar. Pero ya dije en otro seminario que las personas pueden tener mucha compatibilidad de carácter, gustarle las mismas cosas, tener las mismas aficiones y gustos, y hasta incluso preparación profesional y todo, y no estar unidos, no estar felices. Porque lo que cohesiona a la pareja no es tanto la compatibilidad, es la unidad con el Señor. Cuando la pareja se entrega al Señor de todo corazón, entonces eso afecta a la unidad. Pero como decía al principio, muchas veces pues se constituyen matrimonios sin pensar, por pasión, por emoción, por sentimientos, y entonces, bueno, después uno se da cuenta que se ha equivocado. Pero para esos matrimonios hay un mensaje en la palabra de Dios. Dios puede transformar también esa situación en algo muy positivo, en algo muy agradable. Donde antes no había dicha, ahora puede haber dicha. Donde antes solo habían discusiones, ahora puede haber concordia. Porque el Espíritu del Señor transforma los corazones, transforma las mentes. La sierva de Dios nos dice en testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 18, que se constituyen matrimonios muy indiscretos. Dios no es consultado, los sentimientos, los deseos y las pasiones humanas echan por tierra todo hasta que la suerte está sellada. El resultado de todo esto es una miseria que no se puede narrar y Dios acaba siendo deshonrado. Entonces, aunque el matrimonio sea una bendición, existen enemigos que pueden llevar a este matrimonio al fracaso. Ya en principio, el primer enemigo es fraguar un matrimonio con una persona que Dios no ha elegido para ti. Por lo tanto, es indispensable que la elección de la pareja sea hecha por Dios y no por uno mismo. ¿Esto cómo se puede entender desde el punto de vista espiritual? Porque parece muy fácil decir que me la elija Dios a la novia o que me elija Dios al novio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, sencillamente a través de la fe, a través de la oración. El Señor ha prometido dar a quien le pide y mucho más aquellas cosas que son trascendentales para nuestra vida cotidiana, como es el encontrar una persona. Hay enemigos o virus letales de la búsqueda del otro y uno de ellos es la impaciencia. Cuando nos impacientamos, cuando queremos tener ya una pareja sin pensar siquiera si me conviene o no me conviene, lo importante es que ya me quiero casar, que ya tengo la edad o que ya me pasé de la edad. Entonces, ese sería un enemigo muy peligroso de la elección de pareja. Porque entonces no elegimos de acuerdo a los parámetros del Señor, sino de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra
a nuestra inquietud, a nuestra situación, a nuestros gustos. Debemos dejar que Dios elija nuestra pareja. Y eso se va a lograr orando, estudiando la palabra del Señor y esperando que Dios nos dé la respuesta. No impacientarse, no ir a buscar a la muchacha, al muchacho, no ir detrás de unos y de otros, viendo a ver cuál va a ser. No, esto no es un juego de esta índole. El Señor tiene a la pareja para ti, la pareja ideal. No ideal en el sentido que no vas a tener ningún problema con ella, que todo va a ir muy bien. Ideal en el sentido que si tú te entregas al Señor y ella se entrega al Señor, esa pareja va a funcionar muy bien. Ahora, si le fallamos al Señor, toda pareja perfecta también puede fallar. Se puede introducir dentro de la pareja el virus del desamor, de la discordia, y las mejores parejas pueden terminar en un divorcio, en una separación o en una catástrofe. Entonces, primer punto, es importante entender que la búsqueda no puede ser motivada por intereses egoístas, por placeres mundanales, por intereses mundanales, por impaciencia, porque me gusta, mis sentimientos, mis emociones me dicen que todo está bien. No, sino yo debo ver si Dios está aprobando a esa persona, si es la persona ideal para mi vida. Por otro lado, cuando ya estamos casados, cuando las personas ya se han casado, deben tener cuidado de cómo se tratan. El primer año es vital para que la relación se consolide y pueda funcionar el resto de la vida de manera perfecta. Perfecta siempre entre comillas, perfecta en el Señor. Hay que tener en cuenta que existen virus letales del matrimonio, como por ejemplo las palabras hirientes. Dice Proverbios 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua. ¿Cuántas palabras podemos decir que envenenen al otro? Existen miles y miles de palabras en nuestras lenguas, en nuestros lenguajes, en nuestros idiomas, y las conocemos, lamentablemente a veces más que las palabras positivas y palabras de bendición, porque eso se aprende rápido. La lengua es un miembro pequeño, pero dice Santiago en el capítulo 3, versículo 5, que se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Un miembro tan pequeñito como la lengua puede provocar grandes catástrofes en el matrimonio. Es un virus terrible cuando se usa inadecuadamente la palabra. ¿Cuántos problemas surgen en los matrimonios como consecuencia de no cuidar la clase de lenguaje que se utiliza? En el noviazgo se cuida lo que se dice y cómo se dice. Normalmente es así porque queremos causar una buena impresión en el otro. Mi amor, tienes el cutis de terciopelo, ¿no? Decimos cuando somos novios y ya cuando uno se casa, ya es segura la esposa, ahora ya me pertenece, ahora yo tengo mis derechos, ahora le puedo decir lo que quiera porque ya no se puede ir así como así del hogar, tiene que aguantar y ya le podemos decir, mi amor, tienes en el cutis pelos. Ya no es terciopelo, ahora son pelos. Y claro, esa situación hace que la mujer quede herida. El marido también es herido cuando la mujer utiliza expresiones que no son adecuadas y así la pareja se va haciendo daño como esa gota que va cayendo en la piedra y que aparentemente no causa ningún efecto en el momento, pero por el tiempo acaba erosionándola. Las palabras hirientes erosionan la relación de pareja. No son tan inocuas, como parecen. Tienen un efecto letal sobre la relación y a veces ni siquiera se dice mi amor a través de los años o cariño como la pareja tenía costumbre de decírselo cuando eran novios, sino al contrario, ya o se dicen el nombre, Juan y Mercedes, Pepe, Juan, y ya ni utilizan esos calificativos tan lindos, esas expresiones amorosas tan hermosas que hacen bien a la mente del individuo que las escucha. De hecho, hay muchas parejas que me han comentado que cuando se enfadan no se llaman de esa manera, mi amor, cariño, sino que usan el nombre como para querer significar, mira, hoy estoy enfadado y te estoy llamando así porque no me apetece llamarte como yo te llamo cuando estamos bien. Pero hay una cosa que es importante en el matrimonio. Mi relación cotidiana no debe depender de mi estado anímico. Si estoy bien, entonces la trato bien. O si estoy bien, ella me trata bien.
No, 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 no. Si estoy mal, entonces ya no uso las mismas palabras, ya no tengo las mismas atenciones y eso es un error dentro del matrimonio. En el matrimonio siempre hay que esforzarse para tratar al otro de la misma manera. Es como, imagínate que tú tienes un bebé y a ese bebé le prodigas toda clase de cariños, de mimos y de cuidados. Un día estás enfadado con el bebé porque tiró la papilla de la boca y ensució todo, y entonces ese día no le das de comer o no lo atiendes o no le haces mimos ni caricias, eso no lo podría entender el bebé. Él necesita toda esa clase de cosas para crecer armoniosamente y físicamente sano y también psíquicamente sano. Pues de la misma manera una pareja, cuando se deja de tratar como se debe tratar, entonces eso erosiona de forma especial la relación. Es un virus que va destruyendo ahí a la pareja hasta que terminan distanciándose y lamentablemente en muchos casos separándose. Una palabra hiriente es un virus letal. La decimos sin pensar en un segundo, pero luego produce un daño para toda la vida. Pueden ser insultos. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y lamentablemente estamos educados en una sociedad donde se utiliza mucho el descalificativo, el insulto, lo hemos escuchado en la calle, lo hemos escuchado tal vez en la escuela, tal vez en la casa donde vivimos, en nuestra familia o en otras familias. Y eso se aprende rápidamente. Para el mal estamos bien dotados porque tenemos una naturaleza pecaminosa que capta perfectamente todo lo malo. Para lo bueno ya necesitamos esforzarnos y orar y consagrarnos a fin de que nuestra naturaleza pecaminosa pueda ser transformada por la acción del Espíritu. Pero eso no es una cosa así espontánea. Nosotros tenemos que orar y vivir en comunión permanente con Dios para evitar hacer aquello que es propio de una persona pecaminosa, con una naturaleza pecaminosa. Los insultos no son apropiados para una relación de pareja, para nadie, pero menos para el matrimonio. Las descalificaciones, las comparaciones peyorativas, las palabras que denoten desconfianza, las palabras impuras, las palabras irritantes, todo eso debiera estar fuera de la relación matrimonial. La pareja debiera esforzarse para no utilizar todos esas, diríamos, expresiones. Dice en Matutina, Nuestra elevada vocación, página 174, la réplica mordaz y despectiva, las palabras amargas y apasionadas, las acusaciones crueles y maliciosas son del diablo. Y cuando nosotros utilizamos todas esas clases de palabras, entonces lo que estamos haciendo es darle al enemigo razones para posesionarse de nuestros corazones. Muchas de las causas de separaciones están en lo que se dijeron ambos, o lo que se dijo, o lo que dijo uno al otro. No vales, estás vieja, no sirves para nada, no cambiarás, siempre eres el mismo, el otro es mejor que tú, ella cocina mejor que tú, nunca pensé que fueras así, eres incorregible. Todas estas expresiones hacen un daño tremendo y yo creo que si hay algún matrimonio escuchando esta conferencia me va a dar la razón, porque en alguna ocasión puede ser que hayan escuchado estas expresiones y hayan podido experimentar en carne propia el daño que hacen en la psique. Hasta incluso afectan negativamente a nuestra salud física, porque todos sabemos que hay una estrecha relación entre la psique y el soma. Si la persona anímicamente está decaída, afecta también a su sistema inmunológico y por lo tanto deprime la salud. Dice en Proverbios 25:11, y ahora estaríamos hablando de algo positivo, es decir, como de una vacuna, ¿verdad? Para evitar que esas palabras nos hagan daño, o mejor dicho, para evitar que no se digan, ¿no? Para evitar que se digan. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces debemos entender que hay palabras que edifican, que hay palabras que curan, que hay palabras que bendicen. Y otras palabras hacen un daño increíble a nuestra pareja. Eso es lo que tenemos que entender y llevarlo al campo de la práctica. Cuando nos vamos a dormir, en nuestras oraciones personales, debemos pedirle al Señor que nos ayude a controlar la clase de lenguaje que utilizamos con nuestra pareja.
Y eso también va a afectar a nuestros hijos si los tenemos. Y va a afectar también al resto de la familia y a la sociedad donde nos desenvolvemos. Si tú utilizas palabras adecuadas, entonces la gente va a sentir, a experimentar, va a recibir la bendición del Señor a través de tu lenguaje. Nunca fue áspero Jesucristo, dice Camino a Cristo, página 10. Nunca habló una palabra severa innecesariamente. Nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. Qué lindo, ¿verdad? Si todos fuéramos como nuestro Señor Jesucristo, que solamente hablaba palabras que edificasen, palabras que ayudasen a construir, palabras que ayudasen a sanar. Recuerden el caso de aquella mujer adúltera que era atraída por esos hombres que la acusaban, que querían ajusticiarla allí mismo, que se le apedrease y que muriese porque era una mujer pecadora. El Señor Jesucristo hubiese podido en esos momentos, pues, decirles, estáis en vuestro derecho, podéis apedrearla, al fin y al cabo es lo que dice la ley. Pero el Señor Jesucristo siempre buscó bendecir al otro, bendecir a la humanidad. Su objetivo siempre era restaurar, era levantar al caído. Y esa actitud la tenemos que llevar al matrimonio y comienza con nuestro lenguaje. Porque si nuestro lenguaje no es bueno, por mucho que nos esforcemos con los actos, no va a satisfacer al otro. Hay gente que dice, no, no, mi marido es muy mal hablado, pero es buena persona. Ahora, eso de que es buena persona no compensa en absoluto a que su marido sea mal hablado. Porque el que sea mal hablado afecta a la persona. Y por ende también cuando una persona es una persona que no es buena, que actúa incorrectamente, por mucho que diga, por muy buenas palabras que utilice, pues tampoco van a servir. Lo que quiero decir es que las palabras deben ir acompañadas con los actos, pero como mínimo las palabras deben comenzar a ser correctas, porque existe un lenguaje correcto que Dios aprueba y un lenguaje del que tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Y el Señor Jesucristo pues actuaba siempre así, con ese objetivo de levantar y de dignificar. En el caso de la mujer adúltera, el Señor Jesucristo le dijo cuando se fueron alejando sus acusadores, ¿dónde están los que te acusan? La mujer dijo, se han ido, no están. Entonces Jesús utilizó unas expresiones muy hermosas. Entonces yo tampoco te acuso. Vete y no lo hagas más. Qué lindo. Ese lenguaje restaura. Es mejor que un bisturí, que una medicina, que todo el oro del mundo. Cuando hablamos la palabra ideal, la palabra certera, que por cierto la da Dios, entonces estamos haciendo la obra de Jesús. Debemos usar palabras edificantes con nuestros esposos, con nuestras esposas, elogios sinceros, recordar al otro cada día algo bueno, palabras positivas, hay palabras negativas, muerte, torpeza, torpe, incapaz, mentiroso. Todas estas palabras son negativas, enfermedad, pero si aprendemos a utilizar palabras positivas o expresiones positivas y la incorporamos en nuestro lenguaje, eso nos va a hacer primero bien a nosotros y después a los que las escuchan, como por ejemplo salud, belleza, aprecio, cariño, amor, éxito, paz, bienestar, vida eterna, inteligente, armonía, despierto, juventud, esperanza. Todas estas expresiones, todos estos términos van a afectar positivamente a nuestra vida y van a contrarrestar el virus de las palabras que son negativas, las palabras que son hirientes, como hemos dicho. Hay también otro virus, las palabras infladas. Y en 2 de Pedro 2:18 el apóstol nos dice, dicen cosas altisonantes y vacías. Interesante estas dos palabras, altisonantes y vacías. La conversación vana también es un virus destructor de la relación matrimonial. Cuando la pareja se acostumbra a hablar de cosas intrascendentes, de la moda, el fútbol, el coche del vecino, el vestido de mi amiga, su vida acaba siendo intrascendente también, porque los pensamientos se tiñen del color de nuestras palabras y viceversa, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando cuestiones intrascendentes y vanas, entonces yo voy a ser intrascendente y vano, porque lo que yo digo afecta a mi psique, afecta a mi manera de ser.
¿Cuál sería la vacuna? Pues aprender a conversar de cosas trascendentales. La gente está acostumbrada a la hipocresía, a tocar solo temas baladíes, y esto se lleva también al matrimonio. Si damos un vistazo a los medios de comunicación social, veremos que tanto en revistas como prensa, radio, libros, televisión, internet, pues hay cantidad de superficialidad, de vaciedad, de cosas intrascendentes, cosas que no edifican a la persona. Y muchos millones lamentablemente pierden el tiempo eh, regodeándose en todo eso o disfrutando toda esa vaciedad. Lo más importante sería aprender en el noviazgo a hablar de la fe, de la doctrina, de la esperanza que ambos tienen en común, de cosas trascendentales, de cosas serias, de cosas profundas, y en todo eso se convierte en un hábito. Y luego, cuando la pareja ya se casa, pues forma parte de su día a día. La pareja va a tener un tiempo para sentarse y dialogar, porque es importante tener diálogo cada día, como ya lo expresamos en un seminario. Entonces, evitar las palabras infladas, esas palabras altisonantes, esas palabras vacías, esa conversación intrascendente, porque eso no lleva a nada positivo. Eso no quiere decir, no quiero que se confunda con el conversar de cuestiones del día a día, de cuestiones cotidianas, que si los hijos estudian, que si han aprobado, que si han suspendido, que tenemos que comprar ropa, que tenemos que ir a comprar comida, bueno, eso es normal, pero siempre tener tiempo para hablar de cosas eh, espirituales y de cosas que edifiquen a la pareja, porque eso une bastante a la pareja. El virus de las palabras mentirosas. Muchas veces los cónyuges caen en el error de inflar lo que dicen para impresionar al otro o faltar a la verdad. Hice 20 kilómetros corriendo cuando en realidad hizo 5, ¿no? O saqué todo 10 cuando en realidad pues sacó un aprobado pelado en cada asignatura. Eso puede ser que la gente no sepa que ha sido así, esa mentira ha pasado como verdad, pero el individuo queda afectado cuando dice una cosa que no es verdad. Su psique queda afectada, su vida entera queda afectada, porque somos lo que nosotros decidimos ser, y si decidimos mentir, nuestra vida se convierte en una mentira. Entonces debemos aprender a decir la verdad siempre en cualquier circunstancia, y especialmente con nuestro cónyuge. Una pequeña mentira puede producir terribles resultados. Yo visité en una ocasión en una prisión a un caballero que estaba allí con una condena, y cuando me comentó su caso, pues resultó ser que su hija, él le había prohibido que tuviese pues como amigo o como novio a un chico que no le convenía, y de alguna manera pues le había puesto ciertas reglas en casa, y ella, para vengarse, lo denunció y dijo cosas que no eran verdad. Pensaba que el padre podría ir a la prisión, o qué sé yo, tal vez ella pensaba que lo iban a molestar, que le iba a dar una lección, pero al final terminó en la prisión. Y todavía no se sabe cuál va a ser su futuro. Entonces, una pequeña mentira puede producir terribles resultados. Cuando un cónyuge descubre que el otro le ha mentido, deja de confiar en él. Si nosotros aceptamos ese criterio de mentira piadosa, entonces también vamos a notar sus efectos destructores sobre nuestra relación matrimonial. Una mentira piadosa es aquello que se dice para evitar males mayores, para evitar hacer daño a la otra persona. Por ejemplo, si tu cónyuge pues está enferma y toma mucho fármaco, y el médico ha llegado a la conclusión de que es mejor retirarle algunos, pero la persona no quiere seguir tomando fármacos, y entonces el médico te recomienda darle un placebo, y bueno, y entonces pues tú le das eso y le dices: aquí tienes tu medicamento, le estás dando agua nada más, y la persona se lo toma pues creyendo que es medicamento y ahora me siento mucho mejor, pero un día descubre que le estás engañando. Entonces esa persona va a perder completamente la confianza en ti. Entonces es un campo bastante delicado, porque uno dice, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Decirle la verdad y al final pues hacerle daño? ¿O mejor mantenerla engañada, pero
sin que ella sufra. Pues mira, yo creo que toda mentira de por sí ya es un gran daño. Si faltamos a la verdad, le estamos haciendo daño al otro y no le estamos bendiciendo. La verdad bendice, la mentira maldice. Entonces es mejor que la otra persona enfrente la realidad. Mira, esto es lo que hay, yo te estoy diciendo la verdad, antes de decir una mentira. Y así dice la palabra del Señor. Dice Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás. Antes bien sea el hablar de ustedes si sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal, del maligno. Mateo 5:37. Entonces, por un lado tenemos Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás. Nuestra palabra debe ser siempre la precisa, la verdad, la correcta, no, no, o sí, sí, más de esto, nada. Los cónyuges deben ser siempre sinceros, decirse la verdad, aunque a veces no beneficie esa verdad, pero esto creará una imagen de completa confianza en el otro. Yo recuerdo el caso de un amigo que su papá pues le decía que dijera ciertas mentiras porque tenía un negocio a los clientes y el hijo le decía, no, yo no voy a decir nunca una mentira, voy a decir la verdad. Todo el papá se molestaba mucho con él, pero a la larga entendió que tenía en ese hijo un gran tesoro, porque sabía que nunca, nunca le iba a defraudar, que nunca le iba a mentir, que siempre diría la verdad. Sin embargo, ¿cuántos hay que si el jefe dice, dile que no estoy, dile que me he ido, dile que vale tanto cuando vale cuánto? O la mamá le dice a la hija, dile a la vecina que me fui. O el papá le dice al hijo, mira, dile a mi amigo por teléfono que no estoy, que no he llegado a la casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo a esas criaturas? ¿Qué estamos transmitiendo a la gente que nos rodea? Que no somos veraces, que en cualquier momento podemos faltar a la verdad y que no se puede confiar en nosotros. Por lo tanto, las palabras mentirosas en una relación de matrimonio hacen daño. Los cónyuges tienen que decirse la verdad. Por supuesto, y se la tienen que decir con amor, porque hay formas y formas de hablar. Y ahí entraríamos en la parte siguiente, donde hablamos de los gritos, del virus de los gritos. Dice Proverbios 15:1, la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, cuando hay un diálogo entre la pareja y de pronto uno empieza a gritar y el otro también le contesta de la misma manera, eso erosiona terriblemente un matrimonio, una relación. Crea heridas que duran toda una vida. Los gritos tienen un efecto sobre la psique muy negativo. Es muy fácil que la pareja en algún momento de una discusión un poco acalorada alce la voz. Pero esto no es lo mejor, se tiene que controlar, se tiene que mantener siempre el tono adecuado para evitar hacer daño a mi cónyuge. Y si tenemos en algún momento dificultades para lograr esto, lo mejor es no dialogar en esos momentos. Mi suegro me decía en una ocasión que él, pues antes de enfadarse o de gritar, que respiraba profundamente y contaba hasta 10. Es un método bueno, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, para controlar nuestro mal genio. Pero no cabe la menor duda de que es el Espíritu Santo quien tiene que controlar el carácter del individuo. Así nos dice Gálatas, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces es el Espíritu quien tiene que controlar el genio indómito del individuo. Como cristianos debemos ser controlados por el Espíritu de Dios y no por nuestros instintos, pasiones, por nuestra educación, por lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestros padres, por nuestra herencia, ¿verdad? Cultivada y heredada. No, lo que tenemos que hacer es controlar lo que decimos y controlarlo de una manera que no haga daño a nuestros cónyuges. Entonces, es importante entender esto, que debemos controlar el tono de nuestra voz. Dice en Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor. Si estamos hablando los dos y de pronto yo le doy una respuesta suave a mi esposa o ella me la da a mí, eso me hace bien, porque Dios nos ha diseñado así. El mismo proverbista, el hijo de David, Salomón, decía, la suave respuesta aparta el furor. Entonces, así funciona nuestra naturaleza.
nuestras mentes. Si tú estás muy acalorado y el otro te contesta de forma muy suave, pues lo normal es que le calmes. Ahora es cierto que hay personas que no lo calman ni un chaparrón de agua fría, pero ya esos son casos extremos. La misma policía te dice que es un buen sistema que no nos resistamos a los malvados cuando quieren hacer algo, robarte lo demás, que tengas cuidado de cómo respondes, de cómo actúas, porque si tú le resistes, si les plantas caras, si hablas acaloradamente, les gritas la voz, entonces puedes provocar una catástrofe. Y eso es bíblico, la suave respuesta aparta el furor. Entonces, en una pareja se tiene que cuidar mucho el tono de voz. Y no vale decir, no, es que mi mamá gritaba, mi papá gritaba mucho y entonces yo grito también. Yo es que me gusta decir la verdad. Y no, eso no tiene ningún fundamento. A mí me puede gustar decir la verdad. Y yo puedo decir lo que yo quiera, pero tengo que utilizar el tono apropiado. Cuidar lo que voy a decir y pensar que todo lo que yo voy a decir va a generar un efecto. Si antes de hablar pensáramos 2 veces o 3 veces, ¿cuántos males podríamos evitar? A veces los gritos, que en definitiva pueden ser de carácter cultural, hay países donde se grita mucho, en España la gente alza mucho la voz, países europeos hay países que alzan menos la voz, hablan más bajito, los países del norte hablan más bajito que los países del sur o de países más calientes, de climas más calientes, pero esto cultural en ningún modo debe dominar nuestro día a día. Es decir, lo que debe marcar la pauta es lo que enseña el Evangelio, no lo que yo he aprendido de mis padres, lo que se hace en el país. Hay lugares donde tú vas en los transportes públicos y ahí parece un gallinero, y discúlpenme la expresión, lo digo de una forma muy cariñosa, ¿no? Gallinero en el sentido que todo el mundo alza la voz y grita y llevan conversaciones, todo el mundo está conversando, a veces hay 4 en un lugar y en ese mismo lugar hay 4 conversaciones a la vez y se alza la voz de forma desmedida. Entonces, claro, uno sale de esos lugares y busca el silencio, porque la mente no resiste eso. La mente queda dañada con esas cosas. Debemos entender que la Biblia nos presenta al Dios de la suavidad. También cuando el Señor habla a sus hijos, lo hace de una forma apacible, con un silbato suave y apacible. No está en el trueno, no está como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar los gritos. Dice Hogar Cristiano, página 397, cada palabra discordante, desagradable, impaciente, malhumorada, es una ofrenda a su majestad satánica. Fíjense ustedes, es una ofrenda a su majestad satánica. Cuando yo estoy gritando, cuando yo estoy malhumorado, cuando yo pierdo el control, cuando estoy desbocado como un caballo sin rienda y entonces digo todo lo que pienso y lo que no pienso y lo digo gritando, entonces estoy haciendo una ofrenda a su majestad satánica. Especialmente los padres deben cuidar esto cuando hablan con los hijos también, porque a veces los hijos hacen cosas que no son correctas y es fácil perder el control. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice al niño y cómo se lo dice. Cuando se le grita a un niño se le hace un daño bastante grave. Puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad, dice este texto. ¿El qué? Las palabras fuertes, discordantes, desagradables, impacientes, malhumoradas. Si lo mismo lo decimos con tonos agradables, el efecto que queremos lograr lo vamos a conseguir. Si lo decimos gritando, entonces perdemos toda la razón y perdemos todo el efecto positivo que le queremos dar. Entonces la palabra áspera hace subir el furor, pero por otro lado, la suave respuesta aparta el furor. Cuando alguien está malhumorado, entonces tú hablas de una manera suave y apacible y eso es como una medicina. En Isaías 42:2 se nos presenta proféticamente al Señor Jesucristo y se dice que cuando Él ministrara no clamaría ni alzaría su voz. Por lo tanto, yo me imagino al Señor Jesucristo hablando de una manera suave. Una cosa suave no significa así afeminada, como hombre me refiero, o que fuese tan apagada su voz que no se le escuchase. Él tenía un tono apropiado. No necesitamos hablar tan bajito que no se nos escuche, pero por otro lado también tenemos que cuidar el no hablar tan fuerte que iramos los oídos del que nos escucha. Y menos cuando uno está indignado, levantar la voz ya
en tonos o en volumen bastante alto. Hablar la verdad en tonos y palabras de amor, nos dice Evangelismo 420. No se hablará en tono alto ni airado. Eliminad de la voz todas las características desagradables. Hogar Cristiano, página 397. Características desagradables. Debemos aprender a cultivar la voz. Y no solo la voz, también hay actitudes corporales. Y, por ejemplo, nosotros podemos utilizar una voz muy dulce, muy apacible, pero también podemos ser sarcásticos. Podemos decir sí, o yo me imagino lo que estás pensando, creo que estás pensando precisamente lo que te ha puesto el diablo en tu mente, ¿no? Yo lo digo muy suave, ¿verdad? Pero le estoy haciendo un daño terrible al otro. Entonces no es solamente hablar suave, sino también buscar la manera de no herir. Entonces podemos herir suavemente. A veces las palabras no hieren tanto porque se han dicho en alta voz, sino porque tienen un contenido terrible, ¿verdad? Entonces debemos saber conjugar todas esas cosas. Usar el tono apropiado, el volumen apropiado, el contenido apropiado, la expresión adecuada. Porque hay un lenguaje que se llama no gestual, que se también cuenta en la relación de la pareja y que puede ser un virus letal. Si tú, por ejemplo, a tu pareja la miras de mala manera, utilizas una expresión facial desagradable, pues entonces le haces daño, le creas una herida diaria y si eso se repite una semana, 2 semanas, 3 semanas, llega un momento en que se convierte en un hábito y especialmente cuando las cosas no van bien, hay personas que tienen el hábito de poner mala cara. Y eso me lo han consultado a veces, hermanos y hermanas. ¿Qué pasa que cuando mi esposa, qué pasa que cuando mi esposo se enfadan? Pues entonces ponen mala cara, cambia su expresión, no son los mismos, no son las mismas. Eso hay que cuidarlo también, porque podemos cuidar mucho nuestro lenguaje, pero luego estropearlo todo con nuestra actitud, diríamos, gestual. Debemos cuidar nuestra mirada, no condenar con la mirada, porque yo puedo decir, ay, te quiero mucho, pero mirar a la persona de una manera que niegue lo que estoy diciéndole. Debemos cuidar lo que hacemos con nuestras manos. Debemos cuidar, me refiero a los gestos que hacemos cuando hablamos. Hay gestos condenatorios que podemos hacer así con el dedo sin decirle nada a la persona y podemos también hacerle un desaire así con la cabeza o qué sé yo, hay tantas formas de herir, pero busquemos las formas de bendecir. Es decir, esforcémonos para que nuestra manera de ser con el otro sea la manera que Dios aprueba. Imaginémonos siempre cómo actuaría el Señor Jesucristo en esta situación. ¿Cómo me miraría Jesús a mí en esta situación? ¿Cómo miró a Pedro cuando Pedro lo había negado? Jesús hubiera podido utilizar una mirada hiriente que a veces utilizan los cónyuges para censurar al otro, especialmente cuando tienen las pruebas, las evidencias de que el otro actuó mal. Pues a veces inadecuadamente la esposa o el esposo se dedican a lanzar una mirada asesina. Disculpen esta expresión, permítanme esta licencia, ¿no?, de utilizar este término porque así es una mirada asesina. Con la mirada están matando al otro. Mejor sería tener una mirada de compasión, una mirada de amor, una mirada de ternura, una mirada de confianza, de decir, no te preocupes, no te preocupes, todo el mundo tiene fallos, y yo te perdono, ya está. A veces con una sencilla mirada, con una mirada cargada de amor, de simpatía, de ternura, podemos hacer un bien incalculable, levantar al caído, animar al que está completamente deprimido, hacer un bien extraordinario que no hacen ni psiquiatras, ni psicólogos, ni terapias, solo lo hace el amor de Dios expresado en nuestro rostro. Pero para llegar a ese punto, eso lo tiene que hacer el Espíritu de Dios en ti. Eso no puede surgir de forma espontánea, como dije al principio. Entonces también cuidar los gestos, cuidar cómo uno se mueve, cuidar cómo uno mira y cuidar también a veces pues las expresiones sarcásticas, ¿verdad? O, o actitudes que pueden ser culturalmente aceptadas, pero que cristianamente no tienen cabida en un matrimonio. Para concluir, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Debemos aprender a controlar ese pequeño miembro.
Hay muchas cosas más que destruyen la relación matrimonial, obviamente. Yo no estoy queriendo decir que este es o estos son los virus que afectan al matrimonio. No hay más, sí, hay más, hablaremos en otro momento y buscaremos siempre la solución. No nos queremos quedar solo en lo negativo, sino queremos también buscar una solución. Pero es cierto que estas cosas que acabamos de presentar en esta tarde son importantísimas, porque estas afectan sobremanera la relación de matrimonio. Cuando nosotros decidimos expresar solo cosas que bendigan, mirar de una manera que bendiga, usar un tono que bendiga, entonces la vida cambia. No es lo mismo estar al lado de un gruñón o de una gruñona que estar al lado de una persona con un buen carácter, con unas actitudes correctas, con unas reacciones correctas. Claro que eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, especialmente los que han estado educados en ambientes que no han sido muy buenos. Tendrán que hacer un esfuerzo especial para conseguir ese cambio. Pero el Señor promete que a través de su Santo Espíritu va a colocar un corazón de carne en vez del corazón de piedra que tenemos. Esa es la obra de la justificación por la fe, la justicia impartida. El Señor quiere darnos su Santo Espíritu día a día para que reflejemos su carácter en nosotros. Y si nosotros recibimos esa justificación cotidiana, vamos a afectar positivamente nuestra relación familiar. No vamos a exigir a la esposa, hazme esto, haz lo otro. No vamos a mirarla de forma peyorativa. No nos vamos a enfadar de una manera que la iramos o iramos a él, sino si tenemos un mal momento, si por casualidad hemos tenido una fricción, si nos hemos dicho cosas que no deberíamos decirlas, entonces automáticamente buscar bendecir, cambiando todo eso con buenas palabras, con buenas actitudes. Tal vez cueste un poquito. Si tú has herido a una persona, especialmente cuando se trata de una mujer, y de esto vamos a hablar, hay diferencias biológicas y psicológicas en el hombre y en la mujer, y eso lo trataremos en otro seminario. Entonces, la mujer tiene una memoria histórica, ella recuerda mucho todo lo que ocurre a su alrededor, es muy intuitiva, el hombre por el contrario pues, tiende a olvidarse. No es que sea mejor eso, pero así somos, biológica y psíquicamente. Pero esto hace que muchas veces ambas personas, al estar juntas en matrimonio, pues choquen. Entonces tenemos que aprender a conocer al otro. Pero es importante que como premisa, como mínimo, que aprendamos a utilizar un lenguaje apropiado, unas expresiones apropiadas para no herir al otro. Este es un paso importante, una disciplina que debemos imponernos, aprender a controlar nuestra lengua. Pensemos antes de hablar, porque las palabras pueden herir, pueden matar y también pueden edificar, pueden curar, pueden hacer mucho bien. Podemos estar matando nuestro matrimonio con nuestras palabras y también a veces con nuestras actitudes, con nuestro silencio. Se debe hablar, pero debemos seleccionar nuestras palabras. Como decía al principio de esta conferencia, en el matrimonio ya se tiende uno a relajar. Cuando uno es novio parece que está así como con una especie de tensión para cuidar lo que uno dice, cómo uno mira, cómo uno habla, ¿verdad? Para que el otro no se decepcione y no lo abandone. Pero uno debe ser en el matrimonio igual que quiso ser en el noviazgo y portarse de la misma manera. Y al contrario, es decir, y aún más, mejorar todavía esa relación. No relajarse y decir, ahora ya es igual, ahora ya es mi esposo, ahora ya es mi esposa, ahora ya me da igual. No, no. Al contrario, debe cuidar más sus expresiones, debe tener en cuenta sus miradas, debe tener en cuenta cómo actúa para que el matrimonio no se muera, para que el amor, la plantita del amor no se marchite. Hay que mantener siempre fresca y lozana la plantita del amor. Recordemos que Salomón nos dice que el manantial de vida es la boca del justo. Es decir, ¿qué clase de fuente es tu boca? ¿Es una fuente de agua amarga o de agua dulce? ¿Qué clase de lenguaje usas con tu cónyuge? ¿Cómo te comportas con ella o con él? ¿Le bendices con tus palabras, con tus miradas y actitudes o lo maldices? No podemos estar en un término medio en ese sentido. No existen, no, es que mis palabras son así 50-50. No, no, no.
O son o no son. Es decir, mis palabras o bendicen o maldicen, o edifican o destruyen. Entonces tenemos que pedirle que el Señor nos ayude para que nuestras palabras sean de gran bendición, así como nuestras actitudes. Y el virus, de esa manera que va destruyendo, los virus que van destruyendo el matrimonio se irán neutralizando para mantener el matrimonio en un estado perfecto de salud, tanto física como espiritual. Termino con un texto del Espíritu de Profecía que dice: de todos los dones que Dios ha otorgado a los hombres, ninguno es más precioso que el don del habla. Aprendamos pues a cultivar este don para gloria de Dios y beneficio de nuestro cónyuge. Es mi deseo y mi oración, y gracias por estar ahí. Amén.